Hola Michael, buenas tardes. Hola, hola. Vamos a iniciar. Por aquí tenemos a Luis en el aula y arrancamos con usted y que los compañeros se vayan incorporando. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar lo que es la parte del folleto 2. En este folleto número 2, lo que vamos a trabajar es legislación, básicamente, todo lo que tiene que ver ya con la legislación de nuestro país. Vean que nosotros iniciamos viendo regímenes políticos en el mundo, luego pasamos a ver regímenes políticos democráticos, luego pasamos a ver democracia ya en Costa Rica, ¿verdad? Vimos cómo estaba dividido institucionalmente nuestro país, que tenemos tres poderes, que tenemos constitución política, que tenemos un presidencialismo. Posteriormente a eso, estuvimos viendo bueno, las funciones de cada uno de las instituciones del Estado y luego vimos el Tribunal Supremo de Elecciones y todo lo que tenía que ver con prácticas electorales, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el último tema o la semana pasada. Hoy vamos a iniciar entonces ya más a profundidad con lo que es la legislación de nuestro país. Por eso siempre les he dicho que vamos de macro a micro, ¿verdad? Ya aquí vamos propiamente a lo que el Estado nos debe de garantizar. Entonces, esta es la cuarta unidad o cuarto tema. Se llama el Estado costarricense garante de igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de garante es porque garante significa que garantiza, ¿ok? Garantiza la igualdad de oportunidades. El Estado costarricense garantiza la igualdad de oportunidades, ¿ok? Aquí por si no, por aquello, ¿verdad? Como siempre que iniciamos un tema, iniciamos con conceptos básicos y vamos a empezar con el concepto de Estado. Sepan que este concepto siempre sale en el examen. Siempre, por siempre y para siempre. ¿Ok? Así como ideología, igual que régimen político, son conceptos que siempre salen. Entonces, se refiere a la sociedad constitucionalmente organizada, posee un territorio, una población, un orden jurídico y gobierno establecido. ¿Qué significa esto? Que el Estado somos todos. El territorio donde estamos parados, la población, que somos cada uno de nosotros. Y cuando se refiere a un orden jurídico o un gobierno establecido, se refiere a la legislación que nosotros tenemos. ¿Ok? Sí, las leyes, el funcionamiento jurídico, cualquiera de esas formas lo pueden interpretar. Pero que quede claro que siempre tiene tres elementos fundamentales para que sea un Estado. ¿Qué van a hacer? Repito, territorio, número 1, población, número 2, y 3, les puede salir así un ordenamiento jurídico, les puede salir un gobierno establecido, incluso puede salir como soberanía del pueblo, pero siempre tiene que tener tres elementos para que sea Estado. ¿Ok? Política pública. ¿Qué era política pública? Ley o leyes, ¿verdad? Políticas públicas son leyes. Entonces, dice que son estrategias o programas de acción del gobierno aplicables a un sector de la sociedad o a un espacio geográfico concreto o a todo el espacio geográfico, ¿verdad? Una ley puede ser dirigida para todos. Trabajo. Este es muy intuitivo. El trabajo es un trabajo físico e intelectual aplicado a la producción de bienes y servicios que es recompensado con una remuneración que le permite satisfacer el bienestar personal y de sus seres queridos. Indispensable en este concepto que salga esta palabra, remuneración. Remuneración es lo mismo que pago. Si no hay remuneración, no es trabajo, es donación de fuerza. Así de sencillo. Es regalarlas. Ajá. Educación. Educación, pues todos sabemos que es educación, ¿verdad? Yo creo que de cualquier forma que nos salga lo vamos a entender. Acción de formar y de instruir.
implica el desarrollo de habilidades, actitudes, capacidades y valores para sobrevivir en sociedad, o para vivir en sociedad, perdón. Salud, lo mismo, ¿verdad? Estado de bienestar físico, mental, social de una persona. Aquí solamente tenemos que entender que, por ejemplo, o sea, para que haya salud tiene que estar integral, ¿verdad? Una buena condición integralmente. Y yo no puedo decir que tengo salud si, si por ejemplo, mentalmente no ando muy, sí, muy cuerda, ¿verdad? Ando muy ubicada, digamos. No puedo tener salud mental si mi cuerpo está deteriorado, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio. Derecho. Derecho, recuerden que el derecho lo vemos como, o sea, como un cuerpo de leyes, pero normalmente entendemos el derecho como los derechos que yo tengo, ¿verdad? Como las cosas que me corresponden. Exactamente, sí, como las libertades que me corresponden ok, pero aquí lo vamos a ver de esa forma, como un conjunto de leyes y reglamentos y demás resoluciones creados para que el Estado pueda regular el orden social. Recuerden el ejemplo de las 10 de la noche con la música, ¿verdad? Ok, es mi derecho escuchar música, ¿sí? Pero también es el derecho de mis vecinos descansar. Por lo tanto, mi derecho se interrumpe en el momento en el que yo interrumpo el de los demás. ¿Ok? Deber simple y sencillo es todo aquello a lo que están obligadas las personas. Llámese moralidad, justicia, conciencia, por cualquiera de los aspectos, pero a lo que se está obligado cada uno de nosotros. Igualdad de oportunidades. Todas las personas deberían tener las mismas posibilidades de tener acceso al bienestar social y económico. Recordemos que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, se refiere a que legalmente todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, deberíamos de tener las mismas oportunidades. ¿Ok? No es lo mismo igualdad que equidad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, igualdad todos la tenemos. ¿Ok? Ahora, hay igualdad política, sí. No hay igualdad cultural ni igualdad económica. Porque si existiera igualdad económica, todos ganaríamos igual. Y mi salario está muy lejos de ser como el de un diputado. Sí. ¿Okay? Y igualdad cultural tampoco hay. ¿Por qué? Porque si hubiese igualdad cultural, todos seríamos iguales. Los de Guanacaste igual a nosotros, nosotros iguales a los de Punta Arenas, los de Punta Arenas igual a San José, y no, todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces no puede haber igualdad cultural. Igualdad política, sí. Acciones afirmativas, este es otro concepto que siempre sale y siempre los confunde. Acciones afirmativas es lo mismo que políticas públicas o leyes. O leyes, solamente que en este caso busca abrir espacio a grupos excluidos. ¿Ven? Política pública que busca abrir espacio a grupos excluidos. Como por ejemplo, procura minimizar la discriminación por género o etnia. O sea, políticas públicas que van dirigidas a la mujer son acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque busca minimizar la discriminación que siempre ha vivido la mujer. ¿Ok? Equidad. Equidad hace referencia a lo equitativo, ¿verdad? Es cuando existe una relación de justicia e igualdad social con responsabilidad. Lo equitativo es lo justo. ¿Ok? Recuerden que la palabra equidad sale de equitativo. Ajá. Y que, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo de nuestros hijos que vivimos en esta región y los hijos de personas de reservas indígenas. ¿Ok? ¿Hay igualdad? Claro, sí, sí hay igualdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la educación. ¿Es equitativo? No, porque ellos tienen muchas dificultades para poder llegar a los centros educativos. Entonces, ¿cómo aplicaríamos
estrategia o una acción de modo que podamos ayudarles, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero el Estado, de modo que el Estado les ayude y que la condición sea más equitativa, dándoles becas, ¿verdad? Dándoles becas de transporte, dándoles becas de alimentos, de útiles o subsidios económicos. Así sería un poco más equitativo, ¿verdad? Sí. Es quitarle al que más tiene o no darle al que más tiene para darle al que más necesita. Exactamente. Robin Hood era equitativo, ¿verdad? Muy bien. Práctica institucional, políticas y procedimientos que permiten la gestión del Estado. Este también siempre sale y normalmente nos enreda. Equidad también, chicos, siempre sale. ¿Ok? Entonces, la práctica institucional es todo aquel conjunto de políticas y procedimientos que van a permitir que se realice una gestión del Estado, sea buena o sea mala, dependiendo de las políticas y los procedimientos, ¿verdad? Normas, reglas. Normas es lo mismo que reglas. ¿Ok? Entonces, principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. ¿Ok? Reglas que tenemos que seguir para realizar una actividad. Y por último, trabajo de calidad. ¿Qué es el trabajo de calidad? Es realizar una acción que satisface a dos o más partes, tanto quienes contratan el servicio y el trabajador que lo brinda. Y por supuesto, si hablamos de trabajo, debe existir remuneración justa por las tareas realizadas. Generalmente, cuando hablamos de trabajo de calidad, podríamos pensar en ese tipo de trabajo donde se cumplen todas las garantías sociales, ¿verdad? Que tiene su segurito, que el seguro de la póliza de seguros, de accidentes, todas las vacaciones, aguinaldo, todas esas condiciones. ¿Ok? Esos son los conceptos básicos de este tema. Vean que ya vamos más rapidito porque esto es como muy sencillo. Rápido. Sí. Ok. Políticas públicas inclusivas. Aquí vamos a denotar algo importante. Vamos a ver. Voy a abrir un momentito el temario, porque aquí quiero que ustedes observen lo siguiente. Este es el tema en el que estamos, el Estado costarricense garante de igualdad de oportunidades. Ya vimos todos estos conceptos básicos que acabamos de mencionar. Ahora vamos a empezar a ver una serie de políticas públicas que dijimos es lo mismo que leyes o acciones afirmativas también. Ok, entonces, vean que se divide en políticas públicas inclusivas, políticas universales y políticas selectivas. Tenemos tres tipos de políticas. ¿Ok? Entonces, entre las políticas públicas inclusivas, vamos a tener aquellas políticas que se han venido generando a lo largo de la historia para ir atrayendo o ir incorporando a todos los grupos que no han disfrutado al 100% de los beneficios, ¿verdad?, de nuestro país. Políticas universales son todas aquellas políticas que son para todos y que tienen que ver con colectivo, como por ejemplo educación, salud, seguridad. ¿Ok? Y políticas selectivas son políticas que se han hecho para grupos específicos, muy específicos. ¿Ok? Por eso se dice selectivas, políticas selectivas, como por ejemplo, esa política de vivienda social que se creó en algún momento para otorgar vivienda a personas en mucha necesidad. El LIMAS, que es una institución que se encarga de minimizar la pobreza en nuestro país. Entonces, políticas dirigidas específicamente a esos grupos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aclarado eso, me devuelvo. El Estado solidario. ¿Qué entendemos por Estado solidario? Dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Eso dice el artículo 50 de nuestra Constitución. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el Estado solidario? El Estado solidario consiste en lo siguiente.
se fija en tratar de mejorar la condición y calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes. ¿Por qué se dice que es solidario? Porque el Estado es el que se encarga de recaudar impuestos, de recaudar rentas, de recaudar, de generar presupuestos y demás para distribuir esos dineros de modo que todos nos podamos ver beneficiados de alguna o de otra forma. ¿Ok? Con mis impuestos, todos nos beneficiamos porque se arreglan las carreteras. ¿Sí? Con los impuestos de todos nosotros se pagan las becas de las personas más necesitadas. Entonces, nosotros somos solidarios. El Estado también es solidario porque lo administra. ¿Ok? Esto se crea, recordemos que todas estas políticas, aquí hay algo que es importante. En 1948 se da la guerra civil en nuestro país, entre Figueres y la Unidad, ¿verdad? ¿Ok? La gana Figueres. Figueres le dice a Otilio Ulate, que era el presidente de la época, mira, Otilio, yo quiero la administración del país durante año y medio. ¿Ok? Y... Yo creo que tembló. Ok, entonces, sí, sí, yo lo sentí como en la silla. Ok, entonces le dice, quiero la administración del país durante año y medio. Ok, Otilio le dice que sí, Figueres crea la Junta Fundadora de la Segunda República, que es una asamblea, una asamblea privada, digamos, y con esto Figueres empieza a generar una serie de cambios en nuestro país, como por ejemplo el cambio a un país desarrollado, a un país industrializado, y genera una serie de reformas en la constitución política. Entre esas reformas, esto que estamos viendo aquí, crear un Estado solidario para empezar a mejorar las condiciones de la población costarricense. Ya estaba creado las reformas sociales, que ya Calderón lo había creado en 1940. Entonces vean que toda esta historia viene de por ahí, ¿verdad? No es que el Estado solidario se creó, se inventó hoy. No, se viene gestando desde aquel tiempo. Costa Rica se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un Estado solidario. Posee una vocación de servicio mutuo en el que la convivencia se establece a partir de la distribución de los recursos a los que menos tienen. Fue el resultado de un proceso histórico el cual tuvo su centro en la reforma de los años 40 del siglo XX, o sea, 1940. ¿Ok? Se basa en las políticas públicas inclusivas, la reforma social de los años 40, la política de salarios crecientes, el Estado desarrollista y los derechos y garantías sociales. Ok, ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas que acabo de mencionar. Ok, la reforma social de 1940, la causa externa por la que se genera la creación de la reforma social es la crisis mundial producida por la Segunda Guerra Mundial. La crisis de las finanzas públicas con la caída de las importaciones y exportaciones y el aumento del costo de vida. Entonces, producto de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba tan inestable y tan necesitado, la gente estaba tan molesta por toda la situación que se estaba viviendo y todo, que Calderón viene y dice, necesitamos bajar los ánimos un poquitico, ¿verdad? Entonces, se crean las reformas sociales. Obviamente esto no es un proceso de 15 días, ¿verdad? Es un proceso que se vino planificando y haciendo y todo, ¿verdad? Pero en contexto de Segunda Guerra Mundial. Para esto se da una alianza histórica entre el gobierno, que era Rafael Ángel Calderón, el Partido Comunista y la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces el gobierno, Rafael Ángel Calderón. El Partido Comunista, Manuel Mora Valverde. Y de la Iglesia Católica era Monseñor Sanabria. El presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, terminaste. Manuel Mora, el comunista, Manuel Mora Valverde. Ajá.
Y la iglesia, Monseñor Sanabria. Sanabria. Ok. El presidente Rafael Ángel Calderón Guardia poseía poco apoyo de las clases dominantes, por lo cual se interesó en el pueblo como alternativa de apoyo. ¿Ok? ¿Qué era lo que pasaba? Que ya Rafael Ángel había perdido el apoyo de los ricos. ¿Ok? Entonces dice Rafael Ángel Calderón, necesito apoyo de una o de otra forma, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? De ahí voy a buscar el apoyo en los pobres, que somos la mayoría, ¿verdad? ¿Ok? Pero de no podía buscar apoyo con las manos vacías. Entonces el tipo dijo, no, voy a presentar el proyecto de las garantías sociales y con eso me echo a la bolsa a la gente. Sí. Y en efecto, así fue. ¿Qué beneficio? Claro. Las ideas de las reformas sociales nacieron en el Partido Comunista. La Iglesia mostró interés por la reproducción de las ideas social cristianas nacidas en Europa. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las obras importantes de la reforma social? Bueno, para educación, Universidad de Costa Rica. Para salud, Caja Costarricense del Seguro Social. Para trabajo, el Código de Trabajo. Y Figueres y Calderón dijo, ¿y cómo hago para que no se me traigan abajo todo esto? Lo voy a meter en la Constitución Política bajo el título de los derechos y garantías sociales. Que quede claro que esto no es una institución. Esto que dice derechos y garantías sociales no es una institución, ¿verdad? Bueno, no es un edificio. Es un cuerpo de leyes donde se establece los derechos que van a tener la población costarricense en salud, educación y trabajo. La política de salarios crecientes dice lo siguiente: política de distribución de ingresos. Busca elevar la capacidad de consumo de los habitantes para que esto beneficie los ingresos de las finanzas públicas. Cada 6 meses, una comisión de salarios, gobierno, patronos, trabajadores, sindicatos y otros se sientan a negociar el porcentaje del aumento el aumento salarial, perdón. Fue propuesta por José Figueres Ferrer para compensar por medio de un aumento porcentual sobre el salario mínimo la afectación por parte de la inflación y mejorar el ingreso. Imagínense ustedes que nosotros estuviéramos ganando lo mismo que se ganaba en el 80 y que los precios sigan subiendo de los productos, no tiene lógica, ¿verdad? Tiene que haber ahí una balanza. ¿Ok? Entonces Figueres dice, no, no, de ahí hay que subir los salarios. A conforme sube la inflación, subir los salarios. Obviamente no hemos llegado a eso, ¿verdad? La inflación está más arriba que los salarios, pero bueno, ahí van, poco a poco. Bueno, eso hay que tener en cuenta que cada cierto tiempo se establece un aumento de salario, es por año, ¿verdad? Lo que pasa es que no me acuerdo cuántas veces se aumenta el salario para el sector privado y se aumenta el salario para el sector público, porque funcionan diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre el sector público lleva la mayor ventaja, ¿verdad? Uh-huh. Ok, eso es la política de salarios crecientes. Y el Estado desarrollista es ese mismo que les decía, que crea Figueres, producto de... Es el Estado que crea Figueres, producto de la invasión que le hizo al país en 1948 y en 1949 toma el poder de la administración del país durante año y medio, y así es como se genera una serie de cambios, tanto en constitución política y a nivel general del país, ¿verdad? Figueres dice, no, no queremos un país pobre, no queremos un país que viva del café y del banano, queremos un país industrializado, un país rico, ¿verdad? Esa era la idea de él, por eso hizo todos estos cambios y generó un montón de instituciones y demás para convertir al país. ¿Ok? Entonces eso se da después de 1949 con las transformaciones políticas y económicas con participación progresista del Estado. Se teje un nuevo modelo, una nueva industria nacional que no dependa de las importaciones. Figueres dijo, dejemos de comprar, dejemos de importar y hagamos nosotros las cosas.
una industria, hagamos cemento, hagamos la parte de la alimentación, hagamos ropa, hagamos zapatos, hagamos todo lo que necesitamos para dejar de estarle comprando al mundo y más bien nosotros vendamos al mundo, ¿verdad? O sea, la idea de Figueres era convertir a Costa Rica como un China, más o menos. Pero yo creo que Costa Rica puede hacer, digamos, aquí hay mucha riqueza, ¿verdad? Ujú. Claro. Pero todo bien, todo está a manos de Estados Unidos y todo eso. Bien, sí, manos extranjeras. Es difícil que ya fue puñada y menos ahora con toda esta corrupción, ¿verdad? Y todas estas cosas que hay. Si bien es cierto, sí, las riquezas son muchas, pero hay mucho desequilibrio, ¿verdad? Ujú, sí, es difícil y más ahora con esto de la globalización y todo, más se complica. Ok, nacionalización bancaria, ¿qué era esto? Hacer los bancos del Estado. Aumento de instituciones autónomas, creó el ICE, creó Recope, creó Fuerza y Luz, Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Agrario, aumentan los servicios en educación, aumentan las escuelas, los colegios, crea la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el INA y la UNED. ¿Ok? ¿Por qué se preocupan tanto por la educación? Tanto Figueres como Calderón pensaron que no se podía pensar en un país desarrollado si la gente no tenía estudios, preparación, ¿verdad? Entonces, se crean universidades para formación superior y se crea el INA para educación técnica, ¿verdad? ¿Ok? Bien, eso con respecto al Estado desarrollista. A partir de aquí empezamos a leer todas estas políticas que tenemos por acá. Entonces dice Constitución Política, título quinto, capítulo de Derechos y Garantías Sociales, y aquí vamos a ver del artículo 50 al 74. Aquí dice entonces, artículo 50, garantiza el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 51 dice, la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Okay, recordemos que en nuestro país, como lo dije anteriormente, teníamos leyes inclusivas, ¿verdad? Que ha tratado de incluir a diferentes grupos. Existe una legislación robusta en cuanto a la protección de estos grupos. La mujer como mujer y como madre, el niño, ¿verdad? La legislación es implacable ahí. El anciano, que hoy se dice adulto mayor, no se dice anciano, recordemos que esta constitución es de 1949, ¿verdad? ¿Ok? Y, sí, por supuesto. Y el enfermo desvalido. Esas poblaciones, recordemos primero que todo que tienen seguro social por el Estado, ¿verdad? Si es que no tienen quien los asegure, el Estado los tiene que asegurar y siempre van a tener atención médica. 52 dice que el matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de los derechos de los cónyuges. Este es el artículo por el que se aprueba el matrimonio igualitario en nuestro país. Iguales. ¿Mm? Aparte es iguales. Ajá. Sí, correcto. Pero aquí con este artículo se aprueba el matrimonio igualitario, a pesar de que muchas partes se opusieron, ¿verdad? Pero si interpretamos la constitución política, los grupos que estaban a favor de esta política, de este cambio, ¿verdad? Dijeron, la constitución política dice que el matrimonio es la base esencial de la familia. Ahí en ninguna parte dice que tiene que ser entre hombre y mujer. Entonces, lo interpretaron bien. Si lo vemos por derechos humanos, hay derecho a elección y se pega con este artículo, entonces se aprueba la ley del matrimonio igualitario. 53
Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres conforme a la ley. ¿Ok? Entonces ese cuentico de que, ay, no, es que se lo tuve por fuera del matrimonio, ya ese, no le toca nada, ni le voy a ayudar, ni nada. Y está la nueva esposa, ¿verdad? Por el otro lado, no, 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 que le vas a estar dando nada. Olvídese, aquí lo dice muy claro en la Constitución. Todos tienen el mismo derecho. Bueno, sí tienen buen puesto. Ah, sí. Sí. ¿Qué sobra? Ah, sí, le dan más duro, ¿verdad? Bien, 54. Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la afiliación. Esto significa, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años que se utilizaba, por ejemplo, al hijo que era fuera del matrimonio, se le decía, ay, es que tiene un hijo bastardo. Antes se utilizaba ese término. Eso es totalmente prohibido, ¿verdad? No se puede dar ningún tipo de calificativo a una persona. ¿Ok? 55. La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de la institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de instituciones del Estado. ¿Ok? Entonces, todos sabemos, yo creo, que es el PANI, el encargado de la niñez. INAMU, podemos decir, ay, qué dicha que cerró. INAMU, podemos decir para la mujer. Ah, Damos que ayuda a las mujeres. INAMU es el Instituto Nacional de la Mujer, ¿ok? Y ahí otras instituciones, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el INAMU y otras instituciones que trabajan en conjunto, ¿verdad? Para velar precisamente por esos temas, el tema de la niñez, el tema de la mujer. Ok, hasta aquí, del 50 al 55, podemos observar que son artículos dirigidos a la familia. Ok, esto es de familia. De aquí para abajo vamos a empezar a ver lo de trabajo. ¿Ok? Con respecto a trabajo, tenemos el artículo 56 que dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. ¿Ok? Recordemos que no podemos andar ahí por la vida como ninis, ¿verdad? Que no hacemos, no trabajamos, no estudiamos, no nada. Tanto es un derecho, o sea, el Estado tiene que garantizarnos que hayan fuentes de empleo, pero también es un deber, ¿verdad? Ok. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que de alguna forma menoscaben la libertad o dignidad del hombre. Ok. Por otra parte, el artículo 57 dice que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Ok, importante que todos tenemos derecho a un salario mínimo. 58. La jornada ordinaria de trabajo diurno es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Y la jornada nocturna es de 6 horas diarias y 36 a la semana. Entonces son 8 y 48. 6 y 36. Esto es importante y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el examen, porque esto generalmente lo preguntan, ¿ok? Pero tiran a enredarnos. Entonces nos ponen la jornada nocturna es de 8 horas y 48 a la semana, y la jornada diurna de 6 horas
diarias y 36 a la semana. No, es al revés, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso o nos ponen otra cosa, nos ponen la jornada diurna es de 10 horas y la jornada y a la semana son 60 horas. No, está mal, ¿verdad? 59. Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de 6 días consecutivos de trabajo y a vacaciones anuales pagadas al menos de 2 semanas por cada 50 semanas de servicio continuo. Ahora, puede haber un patrono que nos diga, no, pero es que el día libre tuyo es martes. Y yo le digo, no, es que el día libre tiene que ser domingo. No, ahí en ningún lado dice que tenga que ser domingo, ¿verdad? Puede ser cualquier día a la semana, siempre que reciba un día a la semana. ¿Ok? Igual, o por ejemplo, si ya en convenio, acuerdan, yo trabajo mejor 4 días a 12 horas para que me dé 3 días libres, mientras que cubra las 48 horas y sea un convenio, está bien. Ujú. Ahora, vacaciones son 2 semanas. Después de 50 semanas, recordemos que el año tiene 52 semanas, entonces son 2 semanas después de 50. Si por convenio el, el patrón o el trabajador dice, no, no, yo prefiero que me des medias, una semana a mitad del año y otra semana a mitad del otro año, o prefiero que me las pagues, o prefiero que me las acumules. Bueno, ya esos son convenios internos, ¿verdad? Pero legalmente son 2 semanas, 2 semanas. ¿Por qué normalmente decimos que son 15 días? Porque generalmente se nos pega con un día libre, ¿verdad? Entonces tenemos los 14 días de 2 semanas y el día libre. Bien, 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente. Recordemos que en nuestro país los sindicatos son legales. Son grupos de trabajadores organizados por líderes de los gremios, ¿verdad? Y que se organizan para defender los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, ningún trabajador puede ser despedido por unirse a un sindicato, porque son asociaciones legales y nosotros somos libres de elegir a dónde nos queremos asociar, siempre que sea con fines lícitos. ¿Ok? 61. Se reconoce el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos. ¿Ok? Entonces, este es muy importante también porque a veces tiran a enredarnos en el MEP. Los patronos van al paro y los trabajadores a huelga. No es al revés. Los trabajadores no pueden ir a paro ni los patronos a huelga. ¿Por qué? Porque los trabajadores hacemos huelga para hacer presión a nuestros patronos por algunas garantías. Exactamente. Y los patronos se van al paro para presionar al gobierno cuando hay alguna deficiencia, ¿verdad? De algo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, no nos van a ayudar, paramos labores. Exactamente. Excepto cuando son servicios públicos. Por ejemplo, los médicos no pueden ni huelga ni... Por cierto, es que mañana hay una huelga ahí en Congo. ¿En serio? Por esa desde los hospitales. Ah, sí, es que eso que tienen todo un tanatón, ¿verdad? Con eso del hospital. Y ahora, ayer estuve viendo que esta Paulina, ¿qué es? La diputada por Liberación Nacional de aquí de Cartago, eh, fue a poner un proceso contencioso administrativo a la caja porque no hacen absolutamente nada, ¿verdad? Cuando llegó este presidente, nos dieron a tolillo con el dedo que es que lo iban a hacer allá por el TEC, por, Sí, terreno que que un terreno por el TEC que le pertenecía al TEC y que iban a unirlo con el TEC y que qué bueno para las investigaciones científicas y médicas y que no sé cuánto. pero Bla, está bla. beneficiado más a los que tienen tecnológico. Sí, 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 pero estaba bien, estaba bonito el proyecto, pero no, a tolillo con el dedo y lo de aquí ni para qué, ¿verdad? Todo un desastre. Me imagino que sí. Ah, bueno, entonces les decía que, por ejemplo, los médicos no se pueden ir a huelga. Es ilegal, por eso que escuchamos que dicen, ah, es que es una huelga ilegal.
¿Por qué? Porque no se pueden parar los servicios de salud. Es un derecho de todos. Entonces, si los médicos se van a huelga, están interrumpiendo los derechos de nosotros. ¿Ok? Esto es ilegal. Claro. Los policías tampoco se pueden ir a huelga. ¿Ok? Entonces, para que tengamos eso claro. 62 dice que tendrán derecho, tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que con arreglo a la ley se conciernen entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. ¿Qué son convenciones colectivas? Son reuniones que se realizan entre patronos, trabajadores, sindicatos para establecer algunas reglas o derechos o conveniencias y demás. Entonces, si eso se hace de la forma legal, tiene carácter de ley, tiene fuerza de ley. Lo que se establezca en una convención colectiva tiene fuerza de ley. 63. Los trabajadores despedidos sin causa justa tendrán derecho a una indemnización. ¿Qué es esa indemnización? Bueno, cesantía, preaviso si no lo ponen a trabajarlo, ¿verdad? Aguinaldo, vacaciones, lo que ya corresponde por ley, ¿verdad? Sea despedido o sin despido. Ahora, ojo, sin causa justa, ¿verdad? Porque si lo agarran robando, es otra historia. Exactamente. ¿Ok? 64. El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Bueno, hoy día las cooperativas yo creo que ya ni se usan, ¿verdad? Están casi que obsoletas. Pero recordemos que esto es en el 48, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la cooperativa? Era una parte de la institución que se ayudaban, se solidarizaban, ¿verdad? Con los trabajadores, entonces a través de un ahorro y mejores condiciones y todo ese asunto, muy similar a las asociaciones. Ujú. Ok. 65, el Estado proveerá la construcción de viviendas. Bueno, ya sabemos que esto es viejito, ¿verdad? 66. Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y la seguridad del trabajo. Este es un artículo bastante importante, más ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que mucho patrono no quería aportar los implementos necesarios, por ejemplo, mascarillas, alcohol, todas estas cosas, y es un deber según la constitución política de todo patrono. Qué sé yo, que es ingeniero y necesita casco, ¿verdad? Necesita zapatos de seguridad, todo eso lo tiene que dar como implementos el patrón. 67. El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores, para eso se crea el INA. 68. No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses o extranjeros o respecto de algún otro trabajador. Y en igualdad de condiciones deberá preferirse el trabajador costarricense. Esto significa lo siguiente. Si tenemos un trabajador nicaragüense y tenemos un trabajador costarricense, ambos tienen las mismas cualidades académicas. Entonces, es prohibidísimo que un patrono diga, voy a contratar al nicaragüense porque le voy a pagar menos. No se puede hacer diferencia de salarios siempre que estén en igualdad. Exactamente, siempre que estén en igualdad, laborando en el mismo puesto, haciendo las mismas funciones. Y en ese caso, si tenemos un costarricense y un nicaragüense, se le tiene que dar prioridad al costarricense. Exactamente, es un derecho, ¿verdad? El 69 lo anulamos porque eso está obsoleto ya. No, eso ya está demasiado viejo. 70. Dice que el 70 se establecerá una jurisdicción de trabajo dependiente del Poder Judicial. Eso es la creación de los juzgados de trabajo. Entonces, sabemos que si tenemos problemas en el ámbito laboral, recurrimos a Ministerio de Trabajo en primera instancia, ¿verdad? ¿Ok? Y posteriormente, si aquí no nos resuelven, ya vamos a tener juzgados de trabajo. ¿Ok? 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 1
71, las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. ¿Ok? A las mujeres, ¿por qué? Recordemos que, por ejemplo, una mujer está embarazada y no puede ser despedida de su trabajo por esa condición, ¿verdad? Siempre que la mujer lo haya informado al patrono. Si la mujer no lo informó al patrono y la despidieron, de qué pena me da su caso. ¿Ok? Y los menores de edad en su trabajo. ¿Por qué? Los menores de edad también pueden trabajar. Lo que pasa es que la legislación es muy robusta, ¿verdad? Entonces, prefieren no darle trabajo a los menores de edad. Pero de que pueden, pueden. 72. El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios y procurará la reintegración de los mismos al trabajo. ¿Qué es desocupados involuntarios? Esto se los voy a poner con un ejemplo. Cuando estuvimos en pandemia, a mucha gente la mandaron para la casa. No podía ir, no se podía por el contagio, ¿verdad? Por evitar el contagio no se podía ir, no se podía trabajar. Esos son desocupados involuntarios. Es esta la razón, porque ahí dice, el Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente, bla, bla, bla. Por esta razón es que se crea el bono proteger para ayudar. Exactamente, obviamente no era lo mismo que un salario, pero por lo menos para cubrir algunas necesidades. Igual, si no se trabaja, si no había que ir a los trabajos, tampoco había que invertir en algunos gastos que normalmente cubrimos. Sí, que a lograr por su lado para. Ajá, exactamente. Entonces, pues, si bien es cierto, el bono proteger no era el 100% del trabajo, pero servía para cubrir algunas necesidades. Además, por ahí se nos ayudó con servicios básicos también, se nos ayudó los alquileres, que tal vez no obligaron a los que alquilaban, ¿verdad? Pero por lo menos que se rebajara algo y sí, sí sucedió, ¿verdad? O sea, sí hubo un poco de mucha solidaridad en muchos sentidos. Bien. 73, creación del Seguro Social para los trabajadores. Esto es administrado por el Estado, pagado por los patronos, los empleados y el Estado. ¿Ok? Recordemos que esto es, y aunque nos suene feo, forzoso u obligatorio, como lo quieran ver, es que a veces en el examen sale como forzoso o como obligatorio. Entonces, sí, estamos obligados a pagar el seguro sí o sí. Y es totalmente ilegal que negociemos eso con el patrono o que el patrono llegue a negociar eso con nosotros. ¿Ok? Entonces, recordemos que se paga, una parte la paga el patrono, otra parte el empleado y otra parte la cubre el Estado. Tenemos seguro contra enfermedad y maternidad y el seguro de vejez, invalidez y muerte, que son dos tipos de seguros diferentes que cubrimos a través de nuestra planilla. Y los seguros por riesgos profesionales los debe pagar el patrono a través de el INSS. Por cierto, el compañero no vino, ¿ah? No, no vino hoy, quién sabe qué le pasaría. Me extrañó, siempre viene, aunque sea corriendo, pero viene. 74. El artículo número 74 nos dice que los derechos anteriores son irrenunciables y universales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la póliza del INSS. Viene un patrono y nos dice, bueno, yo le doy el trabajo, pero olvídese de que yo le voy a pagar póliza del INSS. Tiene que firmarme una carta donde renuncia a la póliza del INSS, porque yo no se la voy a pagar. Bueno, y uno necesitando el trabajito, uno firma, ¿verdad? Sí. Está bien, y si les pasa, firmen, no hay ningún problema. ¿Ok? Resulta ser que tienen un accidente de trabajo, que ojalá que eso no pase, ¿verdad? Pero hay un accidente de trabajo y ocupo del INSS, y entonces mi patrono me dice, acuérdese que usted firmó una carta, ahora usted ve a ver cómo se la juega. El artículo 74 dice que los derechos son irrenunciables, o sea que aunque usted firme una carta, esa carta no tiene ningún tipo de validez porque usted no puede renunciar a esos derechos. Por lo tanto, si eso sucede, el patrono es el que tiene que hacerse responsable de esa. Exactamente.
Patrón es el que tiene que hacerse responsable de cubrir lo que sea necesario. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Michael, ¿estamos claros? Michael, Pero solo que ya estamos. ¿sí? Sí, tenemos que tomar vacaciones. ¿Verdad? Se adelantaron la Semana Santa. Muy bien, Michael, excelente. Ok, ahora dice, políticas universales, política universal de educación, constitución política, título séptimo, capítulo de educación y cultura. El artículo número 76 dice que el español es el idioma oficial de la nación. ¿Ok? Es por eso que hablamos español, así de sencillo. ¿A partir de cuándo? A partir de la conquista, ¿verdad? Que vinieron los españoles y obligaron a nuestros indígenas a cambiar sus lenguas. Sí, hablando raro. Sí. En realidad, los idiomas oficiales deberían de ser los idiomas autóctonos, pero no. El idioma es el español. 77. La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. Es por esto que tenemos preescolar, tenemos primero y segundo ciclo, ¿ok? Tenemos tercer ciclo. Esto es, primer ciclo es primero, segundo, tercero, segundo es cuarto, quinto y sexto, tercer ciclo es séptimo, octavo, noveno y diversificada, que es lo mismo que bachi. ¿Ok? O es lo mismo que cuarto, quinto y bachillerato. ¿Ok? Preescolar, primero y segundo ciclo, tercer ciclo y diversificada. Bien. El 78 dice que la educación general básica es obligatoria, la preescolar y la educación diversificada desde la es que esta palabra no sé por qué está así. ¿Okay? Desde la preescolar y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la nación. ¿Ok? Entonces, desde preescolar hasta bachillerato es gratuito, obligatorio y costeado por la nación. Y el papá que no mande a sus hijos a estudiar, automáticamente está el PANI atrás, ¿verdad? Igual cuando hay un interés de continuar con estudios universitarios, hay que pagar, pero para eso están las universidades públicas que según la condición socioeconómica del estudiante otorga becas, ¿verdad? Hay un presupuesto de parte de educación. Ah, Las becas son para los de menos recursos. para los de menos recursos, pero normalmente en las universidades casi siempre sí, excepto que sea el hijo de un diputado, ¿verdad? Pero normalmente, aunque sea una beca de bajo nivel, pero siempre... Más o menos el pago. Es que sí, es que hay unas becas que les cubren hasta transporte y alimentación. Eso va como en categorías por números, es como beca 11 que les cubre todo. Hay otras becas que, dependiendo, si tienen algunos recursos económicos los estudiantes, entonces se les da menos cantidad. Ok. 79. Se garantiza la libertad de enseñanza, no obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros somos un centro docente privado. Quiere decir que nosotros estamos bajo la inspección del Estado, a la inspección del MEP. Por ejemplo, se garantiza la libertad de enseñanza. Si yo puedo agarrar este folleto y enseñarles con este folleto, o puedo agarrar puros juegos y enseñarles con puros juegos, ¿verdad? Porque se garantiza la libertad de enseñanza. Pero yo no puedo venir a decirles a ustedes, vamos a estudiar la Constitución Política de Estados Unidos, Ajá. porque el MEP dice que es la de Costa Rica. ¿Ok? Entonces ahí sí estaría incumpliendo y es muy probable que vengan y me cierren. ¿Sí? No queremos eso. 80.
La iniciativa privada en materia educacional merecería estímulo del Estado en la forma que la ley indique. Ajá, cualquier institución del Estado que quiera funcionar, pues va a recibir la instrucción y el estímulo del Estado siempre que se cumpla con todo, ¿verdad? 81. La Dirección General de Enseñanza Oficial corresponde a un Consejo Superior integrado como señale la ley, presidido por el ministro del ramo, ¿ok? Ministro o Ministerio del ramo. ¿Quién es? Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Es el que se encarga de todos los temas de educación. El profe. Ok. Y cuando nos referimos a, ojo porque aquí hay algo importante, dice, la Dirección General de Enseñanza Oficial corresponde a un Consejo Superior. ¿Ok? Entonces, hay un Consejo Superior de Educación que es como un hijito del MEP, es como un hijito del MEP que se va a encargar de diseñar los planes de estudio, de revisar los planes de estudio, de adecuar los planes de estudio. Ok, ¿por qué? Imagínense ustedes que, por ejemplo, en la actualidad se estuviera enseñando oficios, por ejemplo, pase adelante, profe, como zapatería o... Permiso, doña Shirley. ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y usted, doña Shirley? Chicos, un toquecillo. Ok, entonces el Consejo Superior de Educación de eso es de lo que se encarga, ¿verdad? Porque no tendría ningún sentido que nosotros estemos aprendiendo oficios. Sí. Ya eso ya va pasando, ¿verdad? Ok, por ejemplo, estudios sociales, el plan de estudios cambió en el año 2019 para educación abierta. Antes en Bachi se veía, por ejemplo, una parte de geografía de regiones del mundo y toda esa cosa. Eso lo eliminaron. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos. O sea, ya la población actual no lo necesita porque eso se cubre con diferentes aplicaciones tecnológicas, ¿verdad? Es mejor dar internet, por ejemplo, o tecnología. O, por ejemplo, ¿por qué nos ponen a aprendernos el tema ay, ya imagina, el tema de las guerras? Porque con el tema de las guerras no es que nos estén enseñando No. que hay que ser bélico, ¿verdad? Y todo el asunto, no es que aprendamos todo lo contrario, que aprendamos que se deben de evitar ese tipo de conflictos, que eso es una violación a los derechos humanos, ¿ok? Por eso es que estudiamos esas cosas y quien lo diseña es el Consejo Superior de Educación, conforme a la evolución de la sociedad, ¿ok? 82, este es otro artículo que tiene un concepto erróneo, ¿verdad? Dice, el Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes de acuerdo con la ley. Ya la palabra indigente no se usa. Se dice habitante de calle. Ya no se dice indigente. ¿Ok? 83. El Estado proporcionará y garantizará la educación de adultos destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. Es esta la razón por la que estamos en este programa, precisamente. Porque el Estado tiene que garantizar que existan oportunidades para los adultos que no estudiaron cuando estaban en el colegio, jóvenes. Habrán diferentes razones por las que no, ¿verdad? Porque no le dio la gana. La gente juzga por sin saber Exactamente. Puede ser porque no le dio la gana, sí, puede pasar, Sí, sí, eso porque sí. no le dio la gana, pero también pueden haber diferentes circunstancias que obligaron a una persona a no estudiar. Entonces, pues la idea es combatir ese analfabetismo y además oportunidades culturales a quienes quieren mejorar su condición. ¿Ok? Entonces,
Tenemos este programa de educación abierta. Dentro de educación abierta se tiene este que es como autodidacta, podríamos decir. Se tiene el CINDEA, se tiene, bueno, hay otros proyectos, ¿verdad? Los colegios nocturnos. Bien. 84. Y ustedes me dicen entonces, profe, pero entonces la educación no es gratuita. Sí, sí es gratuita, sigue siendo gratuita, ¿verdad? Y aquí estamos pagando porque estamos en una institución privada que se paga, ¿verdad? Y los exámenes, de ahí es el recurso que se necesita para que puedan aprobar. Pero, por ejemplo, proyectos como Findeo o colegios nocturnos, ahí no hay que pagar, ¿verdad? El problema es que son muy lentos. Sí. Y como son programas del Estado, la gente después de que va a esos lugares viene aquí arrepentida a decir, ay, ¿por qué no estudié mejor tanto tiempo que perdí? Bueno, yo que estoy en el nocturno ahí en el Madrid. Ajá. Bueno, ya la gente, bueno, ya ahorita, digamos, ejemplo, ya uno sabía cuando varios estudiantes iban a salir. Ujú, Eran, bueno, llegaron a Semana Santa, después de Semana Santa ya quedaban así. sí. Después en vacaciones de 15 o a veces cuando venían la independencia, muchos Ujú, muy salían. ujú, Pero sí, digamos, en el nocturno, bueno, yo siempre la mayoría, bueno, digamos, todo esto, leyes, casi todo sí lo aprendí en el nocturno. ujú, ujú, No ya la posición política, ya. ¿No? ujú, Yo, bueno, el motivo por que yo no seguí en el nocturno fue porque mis papás estuvieron enfermos. ujú, Bueno, ya me hicieron, pero ya eso es solo. Pero sí tenía que uno estar el cuidado de, digamos, trabajar y ayudar ujú. con medicamentos y todo eso. Claro. Pero sí, digamos, en la nocturno, bueno, ahí depende, bueno, yo tenía un profesor de matemática que llegaba y, digamos, si no nos explicaba, digamos, y hacía los ejemplos en la pizarra, y ya medio me explicaba, hagan esto, y se iba, y ni siquiera nos revisaba, Sí, desaparecía y aparecía y y de media hora después, cuando ya va terminando la clase, entonces vuelven a sí, ya, aparecer. ya cuando iba a terminar, porque llegaba, Sí, es un relajo, ¿verdad? Ese es el gran problema que tienen estas instituciones, esas deficiencias, ¿verdad? De que de no enseñan bien, lastimosamente, los grupos no se llenan, entonces no abren los grupos, o se salen, entonces cierran los grupos, o cosas de ese tipo, wow, ¿verdad? entonces, bueno, pero es que, bueno, es que la mayoría, pues, del turno, se daba mucho es que, ¿cómo se llama? Mucha con desigualdad. Ujú, Porque, digamos, ejemplo, yo cuando estuve en el turno, ujú, había un profesor que, digamos, tal vez uno no iba tan mal, pero sí, sí, por cuestión de eso, que uno estaba pensando, se distraía un poco. Pero había unas compañeras que de un iban totalmente mal, 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 y a veces no, y a veces les pasó sin, pero ¿por qué era? Porque las compañeras de nosotros, sí, claro. ya se da la razón. Sí. Sí, 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 no hay que entrar en Para ser muchos tan detalles. específico. Sí, sí, pero sí, 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 es cierto, eso pasa. Ok, 84. La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desarrollo de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios. Ok, entonces la Universidad de Costa Rica, recordemos que se crea en 1940, por eso en este artículo solo sale la Universidad de Costa Rica, y más abajo ya tenemos más universidades, porque las otras se crean después de como 1970. Y recordemos que las universidades son instituciones autónomas. ¿Ok? Instituciones autónomas. Ujú. En el artículo 85 dice, el Estado dotará de patrimonio a la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, ya aquí sí lo mencionamos, a la Universidad Nacional y a las demás instituciones de educación superior. ¿Qué significa esto? Que el Estado
va a tener un subsidio, va a dar un subsidio económico, va a tener un presupuesto para darle a las universidades, ¿verdad? Eso que hablábamos ahora, en muchos casos, becas que la misma universidad otorga y además creará rentas propias, que son impuestos que van a ir destinados a diferentes actividades universitarias o necesidades universitarias. 86. El Estado formará profesionales docentes por medio de instituciones especiales de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria. 87. La libertad de cátedra es un principio fundamental de la enseñanza universitaria. ¿Qué es la libertad de cátedra? Así como dije ahora, que nosotros estamos regulados por el Ministerio de Educación y los planes de estudio los diseña el Consejo Superior de Educación, las universidades no tienen que obedecer al Ministerio de Educación ni el Ministerio de Educación les va a diseñar los planes de estudio. Al haber libertad de cátedra o autonomía universitaria, como también se le llama, las universidades tienen la potestad de crear sus propios planes de estudio. ¿Ok? Es por eso que algunas veces escuchamos que los gobiernos eliminan la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacen los gobiernos autoritarios, lo que hacen es a través de la universidad que se enseñe lo que el gobernador quiere nada más, o el dictador, o como sea. La beneficio. Exactamente. 88 dice, para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones de educación superior universitaria o relacionadas directamente con ellas, la asamblea deberá oír previamente al consejo universitario o al director rector, ¿ok? O al órgano director, ¿ok? Entonces, temas educativos, sí, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero el Ministerio de Educación a diputados, ¿verdad? Los diputados van a ser los encargados, digamos, de el área educativa en ese sentido. 89. Entre los fines culturales de la República están proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Esto de apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico es, por ejemplo, utilizar instalaciones de la Universidad de Costa Rica o del Tecnológico de Costa Rica para estudios científicos. Eso les va a generar rentas, ¿verdad? Eso le va a generar ganancias a la universidad y pues es una iniciativa. Ahora, aquí dice los fines culturales, entre los fines culturales. Si nos ponemos a ver qué es un fin o un fin es lo mismo que un propósito o que un objetivo. Entonces, si hablamos de los fines de la República, por supuesto tiene que ser una respuesta positiva del examen, ¿verdad? No puede ser un fin cultural de la República ensuciar los ríos, por ejemplo. No, es conservar las bellezas naturales. ¿Ok? Bien. Eso con respecto a, entonces, políticas universales o política universal de educación. Además de esta política universal de educación, tenemos la ley general o la ley fundamental de educación. Aquí se trabaja desde el artículo 1 hasta el 18. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos da chance, más o menos 6:55, 6:57, para avanzar a ver si sacamos esta ley. Artículo 1 dice, todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurarla, procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. ¿Ok? Yo creo que eso todos lo sabemos. Y vean que dice todo habitante, no dice todo costarricense. Exactamente, porque abarca personas extranjeras. El artículo 19 de la Constitución Política dice que tiene los mismos derechos que nosotros. ¿Ok? Y más si hablamos de niños. ¿Ok? 2, son fines de la educación costarricense. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, fines, ¿verdad? De la educación.
la formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. ¿Ok? Entonces vemos igual, todo tiene que ser positivo, ¿verdad? Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana, formar ciudadanos para una democracia que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad, estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana y conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. Ahora, señor. En el examen, ¿cuántas preguntas vienen? Muchas. Sí, sí viene en tamaño pequeño. Sí. No me acuerdo ahorita cuánto. Vamos a ver, aquí tengo el... De todo el tema, digamos, instituciones que velan por la igualdad de oportunidades y las políticas, junto con los conceptos, son 24 preguntas del examen. Tamaño poco. Pero de todo, ¿verdad? O sea, puede ser que nos metan 10 conceptos básicos, digamos que 7 políticas y 7 instituciones. O se puede distribuir de la forma que sea. ¿Ok? Bien. Dijimos que esos son los fines de la educación. Para el cumplimiento de esos fines, la escuela costarricense procurará, en el artículo 3, el mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad. Por ahí dijimos que no podemos estar bien si no estamos, sí, sí, si integralmente algo está fallando, ¿verdad? Si nos patina el coco, en palabras sencillas. Ok. El desarrollo intelectual del hombre y sus valores estéticos y religiosos, la afirmación de una vida digna, familiar, según las tradiciones cristianas y los valores cívicos propios de una democracia, la transmisión de los conocimientos y técnicas de acuerdo con el desarrollo psicobiológico de los educandos. Esto es importante, me voy a tener un momentito aquí. ¿Por qué a los estudiantes no les enseñan la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial cuando están en la escuela? Aparte de eso, es porque el desarrollo psicobiológico de los niños todavía no está adaptado para comprender un tema como eso. ¿Ok? ¿Por qué se empieza enseñando a leer? ¿Por qué se empieza enseñando a escribir? Porque llevan un proceso psicobiológico, ¿verdad? Todos llevamos un proceso psicobiológico. En preescolar no nos enseñan a leer ni a escribir, nos enseñan a pintar, a expresar nuestras emociones a través del dibujo, ¿ok? Pero nunca temas así, ¿verdad? Es por esa razón, porque los conocimientos y técnicas se deben de transmitir de acuerdo al desarrollo de los estudiantes. Con chip incorporado. Viene con chip Ah, ya sí. tecnológico y todo. Ah, sí. Sí, 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 sí. No, viene de 2 años. De 2 años, de 2 años. Ya que está lo que el teléfono, ahora le van a tablet, el teléfono también comienza a cambiar y ya dije que le gusta y que no le gusta. Sí. Y ya comienza, y así, ¿no? Y comienza a escribir. Sí. Y ponen videos y hacen un montón de cosas. Yo tengo una nietita que no ha cumplido un año, ella tiene como 10 meses. Y desde que estaba chiquitilla le encanta ver videos, ¿verdad? Pero le encanta. Y es que se ríe y todo, o sea, como uno dice, Sí, pero como que lo entienden, lo entienden. Sí. Y hay videos específicos que son los que más le gustan, ¿verdad? Entonces ella se ríe a carcajadas viendo los videos y uno dice, guau, ¿por qué es esto? No tiene 10 meses. Y se siente y ella se queda ida y cuando le hace gracia algo, entonces echa risas y cuando le hace más gracia echa carcajadas y uno es como, increíble. Ok. Desarrollar aptitudes atendiendo adecuadamente. Estoy todavía en los últimos dos. Sí. Desarrollar aptitudes atendiendo adecuadamente las diferencias individuales y además el desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social. ¿Ok?
Dice que la educación, no, dejémoslo hasta ahí porque si no, para cerrar en esta página. Entonces, dejémoslo hasta ahí, nos queda de ver todos estos artículos que quedan de la Ley de Educación, de la Ley General de Educación o Fundamental de Educación, para luego pasar a ver las políticas de igualdad de acceso en la educación, pero la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Ok? Entonces esto, ya les digo, lo vamos trabajando muy rápido, pero cuando hagamos examen, entonces ya ahí sí va a ser importante para ir viendo cómo se establecen estas preguntas. ¿Estamos, Michael? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Michael. Ok, muy bien, listo. Nos vemos entonces en sociales 7 y 10. Chao, bye, Michael. Ya, bro.